Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. El sermón que tengo preparado para esta semana quizás es un poco raro, ¿verdad? Yo entiendo, quizás tú vas a ver el título pensando, ¿de qué es esto? ¿Una herejía nueva? Algo así. No, tú vas a entender muy bien de qué hablo, ¿verdad? Y déjame explicar. Algunos que me miran en YouTube, pues me han enviado correos. Y uno me dijo, Roberto, ¿has pensado en esto? 7 cuerpos de Jesús. Y yo dije, pues nunca, jamás. Y me dijeron, bueno, es un buen estudio. Quizás puedes pensar cuántos cuerpos tenía Jesucristo. Y al principio estuve pensando, ¿de qué habla? ¿Cuántos cuerpos? ¿De qué? Pero estuve pensando en esto y lo más que pensé, lo más que Dios me pues enseñó algo. Y ahora tengo este sermón y pienso que es bueno porque es aún otra oportunidad compartir el evangelio. Porque este estudio será muy evangélico y vamos a hablar mucho de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces pienso que esto será un sermón que es una bendición para los que son salvos. Y los que no son salvos, por favor debes escuchar para entender por qué digo 7 cuerpos de Jesús. ¿Ok? Vamos a comenzar en Hebreos capítulo 10. Y mientras que estás mirando, tú vas a entender. No hay herejía aquí, solo presentando exactamente lo que la Biblia dice. Pero es una buena forma. Me gusta el número 7. Dios usa el número 7 mucho y estuve pensando, ¿cómo puedo llegar a 7? Y así es como, pues, salió el sermón. Pienso que es de Dios y tú vas a entender, ¿ok? Vamos a comenzar en Hebreos capítulo 10, versículo 1 hasta 10. Hablando el apóstol Pablo, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecieron continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Él está hablando en el Antiguo Testamento, hicieron así, en el Nuevo Testamento así. Y dice, de otra manera, no hubieran ya cesado de ser ofrecidos, porque los que dan culto, una vez purificados, no tendrían más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace el mismo recordamiento de los pecados. Porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabrillos quite los pecados. ¿Ok? Está hablando del sacrificio del Antiguo Testamento. Era de animales. Y ahora el sacrificio de Jesús. Una vez, siempre. Esto tenía que hacer muchas veces. Esto no, ya terminado, completo. Cristo derramó su sangre para todos y esto es, no más. No necesitamos más sacrificios. Ya esto es ya el sacrificio que perdona de todos los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisaste, mas a mí me preparaste un cuerpo. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesucristo está hablando al Padre diciendo, tú me has preparado un cuerpo. Oiga bien, esto es uno de los cuerpos de Jesús. Dice aún más, holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, yo vengo. Está hablando Jesucristo. En la cabecera del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces él dijo, he aquí vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Está hablando Jesucristo. Y dice que él vino porque el Padre quería. Y él vino para terminar el Antiguo Testamento y comenzar el Nuevo. Y todo con la muerte de Cristo. Es que esto es lo que comenzó el Nuevo Testamento. Cristo muriendo, esto empezó el Nuevo Testamento.
Entonces ahí leímos todo. Pero mira el versículo 10. Por lo cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Una vez murió el Señor Jesucristo en la cruz. Dijo, cumplido está o terminado está. Y esto es el sacrificio para todos los pecados de todo el mundo. No hay otro. Cristo no muere otra vez, cada vez que pecamos. No, una vez para perdonar todos los pecados. Qué importante es esto. Debemos saberlo y entenderlo. Porque existe en el mundo una iglesia que dice lo opuesto. Una iglesia grande con sacerdotes. Y ellos dicen, bueno, vamos a tener un sacrificio. Y ahí tienen pues su mesa. Y ahí tienen copa. Y ahí tienen, bueno, llaman pan, pero es pedacito de papel casi parece. Muy blanco. Y ellos dicen, nosotros estamos dando otro sacrificio de Jesús. Según la Biblia, ¿es justo esto? Yo conozco a gente que dicen, yo me voy a la misa y ellos me quitan mis pecados y yo voy diario o yo voy cada semana a este sacrificio, dicen ellos. ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Esto es el sacrificio verdadero? ¿Otro aparte de lo que Cristo hizo? ¿O es esta? Esta es, según la Biblia. Por esto leímos versículo 10 otra vez. Por lo cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. ¿Por qué están haciendo otra vez? Versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces la misa no hace nada, según la palabra de Dios. ¿Crees tú en la palabra de Dios? Pero este versículo 12, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Entonces, esto es el sacrificio que nos puede salvar. No hay ningún otro. Debes venir a Cristo y aceptar lo que Él hizo allí. No es por un rito, no es por religión, no es por la iglesia, no es por agua, no es por tomar o comer algo que somos salvos. Es por la fe en este sacrificio y nada más. Así dice la palabra de Dios. ¿Ok? Buen pasaje de escritura. Ahora podemos comenzar en hablar del cuerpo de Cristo. Pero quería enfocar allí en versículo 5, donde dice, mas a mí me preparaste un cuerpo. Hablo de 7 cuerpos de Jesucristo en este sermón. Y el primero es el cuerpo. Aquí voy a poner número 1. El cuerpo no nacido. ¿De qué hablo? Hablo de antes de nacer. Y pues nuestro perfil aquí, ¿verdad? De la historia, sabemos que Cristo en 0, esto es el tiempo que nació Jesucristo. Pero ¿sabías tú que Jesús es Dios? Y que Jesús pudiera aparecer en el Antiguo Testamento en un cuerpo antes que Él nació. Y en el Antiguo Testamento miramos muchas cosas. Miramos esto. Vamos a Juan capítulo 1 para ver lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que Jesucristo antes que nació de una virgen existía. Y que Él pudiera aparecer en un cuerpo en aquel entonces. Lo cual es en el Antiguo Testamento. Y Él se llama la palabra. En Juan 1 al 3 leímos, en el principio era la palabra. Pues otras versiones dicen verbo. No, las Biblias más antiguas dicen palabra. Dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces Jesucristo es ¿quién? La palabra. Y la palabra existía antes que fue nacido. Porque Él es Dios. Entonces podemos decir que esto es su cuerpo preencarnado. Encarnada, podemos decir. Antes de nacer de una virgen,
pudiera tomar en alguna forma, quién sabe cómo, no puedo explicar, Dios, Jesús, pudiera visitar a personas en este mundo. Y así hizo. Doy algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento, la Biblia habla del ángel del Señor. Y él visitó a Abraham. Y la Biblia dice que ellos estaban sentados bajo de un árbol, ¿cómo era? Un roble o algo. Y comieron carne, ¿verdad? De vaca, bistec podemos decir. Y tomaron pues leche. Y él era el ángel del Señor. Esto era Jesucristo. Recordamos que aquel Jacob, ¿verdad? Después su nombre era cambiado a Israel. Pero Jacob luchaba con un ángel del Señor. ¿Quién era? Era Jesucristo en su cuerpo preencarnada. ¿Ok? Entonces, miramos esto. Se llama el capitán del Señor. Esto es el Señor Jesucristo visitando a Josué. Antes que Josué entró en la tierra prometida. Estamos estudiando en inglés en nuestro culto el libro de Daniel. Y allí habían los 3 hebreos que fueron en el fuego. Un gran horno, ¿verdad? Y ahí estaban. Y llegó, ¿quién? Jesucristo. Y estaba ahí con los 3 hebreos. Entonces, claramente, la Biblia enseña que antes de nacer de María, Jesús pudiera tomar forma de hombre y un cuerpo y visitar en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Esto es número 1. Número 2, su cuerpo nacido. Su cuerpo nacido. Algún día el padre dijo al hijo, ahora es tiempo. Y él dijo, bueno, está bien. Y él fue y fue metido adentro del vientre de una virgen. Y después de 9 meses, él salió, nació. En cuerpo como cuerpo de nosotros, pero sin pecado. La Biblia dice, sin pecado. Pero él tenía entonces un cuerpo como el cuerpo de los seres hermanos, aunque que él era Dios. Vamos a Mateo 1:21 para ver su nacimiento. Mateo 1:21 dice, y ella parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y versículo 23 dice, he aquí una virgen concebirá y parirá un hijo. Parir, ahora pensamos solo en animales, parir, pero en el antiguo español, o el español antiguo castellano, parir, lo mismo de dar a luz, ¿verdad? Entonces dio a luz a un hijo. Y llamarán su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Entonces aquí tenemos Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Quién es Jesucristo? Jesús es Dios. Dios y la carne. Vamos a ver otro versículo. Vamos a Lucas capítulo 2. Lucas 2. Miramos otra vez el nacimiento de Jesucristo. En Lucas capítulo 2, versículo 10 hasta 14. Aquí hay muchos, pues, ¿cómo es la palabra? Pastores. Y ya viene un ángel. Y dice en Lucas 2, 10 hasta 14. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo nuevas de gran gozo. Y será a todo el pueblo, que os es nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres buena voluntad. Leímos de eso. Leímos de Jesucristo. Él es el Cristo. Él es Dios en la carne. Otro versículo es primero de Timoteo. Primero de Timoteo 3:16. Dice sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Entonces Jesucristo es Dios.
y Él es el Cristo. Y Jesucristo, Dios manifestado en la carne, nació de una virgen para tener un cuerpo nacido. ¿Ok? ¿Ve? ¿Diferencia? Bueno, no es herejía, ¿verdad? Aunque que quizás no has pensado en esto, claramente podemos ver antes que nació Jesús, sí existía, y después que nació Jesús, sí existe. ¿Y quién es Jesús? Dios manifestado en la carne, sin duda. Sabemos, 1 de Juan 5:7, hay tres en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, no son tres dioses, es un solo Dios en tres. Y Jesús es parte de la Trinidad. Jesucristo es Dios. Ok, vamos a ver otro. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, Él nació y vivía 33 años antes de morir. Ni una vez pecó. Él era el inocente que murió por nosotros, los culpables. Y miramos lo que pasó. Cuando Él vino a Israel diciendo: yo soy tu Mesías, ellos rechazaron y entregaron a Roma, y Roma crucificó a Jesucristo. Y miramos a su cuerpo golpeado. Cristo vino y Cristo fue golpeado o podemos decir bofeteado, es la palabra, es una palabra antigua, pero fue golpeado. Y miramos esto en Isaías 53. Isaías 53. La Biblia dice que ellos golpearon a Él, que casi nadie pudiera reconocer quién era, ¿verdad? Porque tanto que habían golpeado al Señor Jesucristo. Isaías 53, 3 hasta 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y dice: y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su herida somos nosotros sanados, o sea, salvos, ¿verdad? Y hay un más, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros. El Señor murió en la cruz. Fue golpeado de los hombres, pero herido de Dios, dice, porque el Padre en el cielo dijo: esto es el sacrificio para todos en el mundo, si aceptan lo que Él hizo por ellos, por sus pecados. Golpeado. Mateo 27. Mateo 27, mire lo que dice. Hablando de Jesucristo cuando fue crucificado. Mateo 27, 27. Leímos. Y dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y juntaron a él toda la compañía. Y desnudándole, echáronle encima un manto de grana. Y habiendo tejido una corazón de espinas, la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha. He hinchado la rodilla delante de él, así en burla de él, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiendo en él, tomaron la caña y le herían en la cabeza. Y más y más y más, ¿qué pasó? Le llevaron para crucificarle. Versículo 31. Esto es el cuerpo golpeado de Jesús. Y Cristo Jesús en la cruz lo recibió, sabiendo que Él está sufriendo por ti, en tu lugar, por tus pecados. Después, ¿qué pasó? Bueno, después miramos el cuerpo enterrado. Cuerpo enterrado. El cuerpo enterrado. Según la Biblia, crucificaron al Señor Jesucristo. Y de allí salió cada gota de sangre.
Él derramó toda su sangre. Hasta que leímos en Juan, ¿verdad? 19, que salió sangre y agua. ¿Por qué salió agua? Porque cada gota de sangre salió. Derramó Jesucristo su sangre hasta que nada más sino agua estaba. ¿Ve cómo es un poco diferente? Tomaron este cuerpo y ellos llevaron este cuerpo y pusieron el cuerpo en la tumba. Bueno, el cuerpo nacido, imagino que era pues rubio, poco rubio como yo, ¿verdad? Pero golpeado. ¿Qué pasa? Uno tiene morado, se llama, ¿verdad? Tiene uno golpeado, bueno, de ojo, es como negro, ¿verdad? Imagino como su cuerpo era diferente. Pero cuando uno muere y sale cada gota de sangre, blanco. Imagino que su cuerpo era muy diferente. Y era muy blanco él. Y ellos se fueron a enterrarlo. ¿Y qué dice? Mateo 27, 57. Versículo 57 dice: y cuando fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, el cual también era discípulo de Jesús. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que el cuerpo se le diese. Y tomando Jesús el cuerpo, le envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro suyo nuevo, que había labrado en la roca, y revuelta una grande piedra a la puerta del sepulcro. Y la Biblia dice, y se fue. Yo hace poco estuve en Israel. Tuve la oportunidad de visitar y conocer este lugar. Y yo vi el lugar que se llama Golgota, que es un lugar donde Cristo fue crucificado. Y vi muy cerca, allí estaba la tumba. Y había un lugar para poner una piedra grande que pudiera ser, pues, todo, ¿cómo es la palabra? Envuelta, como dice así, como pudiera hacer así, ¿verdad? Bueno, y también fui a otro lugar. Y los católicos dicen, no, era aquí. Pero así no es como dice la Biblia. Ellos tienen otro lugar que no es el mismo lugar. El lugar donde fuimos nosotros, sí, claramente, es lo mismo que dice la Biblia. Y yo dije, wow, qué interesante ver el lugar donde estaba enterrada o enterrado el cuerpo de mi Señor. Bueno, espero que tú sabes lo que pasó después. La Biblia dice que Él fue matado y sepultado o enterrado, ¿verdad? Pero quiero hablar ahora del otro cuerpo de Cristo. El cuerpo resucitado. El cuerpo resucitado. También se llama un cuerpo glorificado. ¿Quién es Jesús? Dios. Y porque Él era Dios, Él tenía poder. Poder resucitar de entre los muertos. Nosotros somos seres hermanos, somos pecadores, no tenemos este poder de después de morir, pues resucitar. Imposible. Porque era Dios, Él pudiera resucitar de entre los muertos. Y esto es lo que Él hizo. Él tiene vida eterna. El autor de la vida eterna. Si tú quieres vivir por siempre y resucitar después de morir, tú necesitas Jesucristo. Porque Él es el único que tiene ese poder, resucitar y dar la vida eterna. Y Él resucitó en un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado. Leímos esto en Mateo 28, versículo 1. En el fin del sábado, así como iba amaneciendo, en el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y vino y revolvió la piedra de la puerta, y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como relámpago, este ángel, ¿verdad? Y su vestido blanco como la nieve. Y los
guardas temblaron del miedo de él y fueron envueltos como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque es resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde estaba puesto el Señor. E id presto, decid a sus discípulos que es resucitado de los muertos. Y he aquí, él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Y saliendo ellas prestamente del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les sale al encuentro diciendo salve. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Jesús resucitó en un cuerpo glorificado. Y la Biblia dice que si eres salvo, si tú aceptas a Jesucristo, tú también puedes tener este cuerpo glorificado. Vamos a Filipenses. Olvidé leer Lucas 24, 36 hasta 40, pero voy a pasarlo ahorita. Tú puedes leer si deseas Lucas 24, 36 hasta 40. Pero en Filipenses capítulo 3, porque a veces en inglés predico y mi deseo es predicar lo mismo en español, pero a veces pues tengo que ir más rápido en español. Cada sermón que hago en inglés primero, después en español, si Dios me permite, para el sermón de la semana en los domingos. Bueno, dice aquí en Filipenses 3, versículo 20 hasta 21. Como Cristo tenía un cuerpo resucitado, que es un cuerpo glorificado, un cuerpo sin pecado, nosotros también podemos ser perdonados por lo que Cristo hizo y resucitado y algún día tener un cuerpo como el cuerpo de Él, sin pecado y que vive para toda la eternidad, con vida eterna. Dice aquí en Filipenses 3, 20, 21. Mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual cambiará nuestro vil cuerpo para que sea hecho semejante a su cuerpo glorioso, según la operación de su poder, por el cual puede también sujetar así todas las cosas. Entonces esto es el cuerpo glorificado de Cristo. Mire, 1 Corintios, capítulo 15. Ahí en este capítulo hay el Evangelio, versículo 1 al 4. Al fin del capítulo 15 de 1 Corintios, miramos el rapto. Y dice que algún día Dios va a descender del cielo. Y Él va a recoger todos que somos salvos. Y Él nos va a llevar al cielo con Él. Y esto es el tiempo en que Él va a darnos un cuerpo nuevo o un cuerpo glorificado. Como dice ahí en 1 Corintios, capítulo 15. Mire versículo 51. Y aquí un misterio os digo, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos cambiados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados, porque es menester que esto corruptible sea visto de incorrupción y este mortal sea vestido de inmortalidad. Algún día, todos que son salvos por Jesucristo van a tener un cuerpo glorificado. Imagino que no tiene sangre, porque Él dejó su sangre aquí. Después lo llevó al cielo a poner ahí en el altar, según el libro de Hebreos, pero no dice que Cristo tiene sangre. Y dice que esto es, pues, de inmortalidad y de no más corrupción. Mi cuerpo no puede morir cuando lo tengo, este cuerpo nuevo, porque es un cuerpo de incorrupción. Entonces, qué bendición. Estoy esperando el rapto. Pero tú tienes que aceptar a Cristo o tú nunca puedes recibir lo que Él ofrece, un cuerpo resucitado. Número 6, vamos, casi estamos terminando, ¿verdad? ¿Cuerpo de qué? Cuerpo de pan. Ok, tengo que explicar esto.
porque yo no quiero andar en error, ¿verdad? Hay algunos que piensan que tú tienes que comer pan para ser salvo o para tener perdón. Y ellos hacen, ¿verdad?, con su vino y sus pues galletas. No estoy hablando de esto, pero quiero mostrarte lo que Dios dice. Vamos a Mateo 26:26. Y lo que voy a explicar es lo que la Biblia dice y cómo la Biblia dice. En Mateo 26:26, Jesús dice esto antes de morir. Mientras que Él está tomando la cena, ¿verdad? La Santa Cena, dicen hoy en día, con sus discípulos. Jesús dice en Mateo 26:26, y estando comiendo ellos, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió, y dio a los discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y dando gracias, dióles diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Algunos piensan que esto es literalmente. Literalmente tú tienes que comer y beber de la sangre y de la carne de Cristo. Si esto es literal, somos caníbales. ¿Cómo es la palabra? Un caníbal. ¿Sabes qué es un caníbal? ¿Está diciendo Jesús que debemos comer cuerpo de otra persona? Esto es pecado. En la Biblia es pecado beber sangre. Entonces, leyendo esto y conociendo la Biblia, yo sé que Cristo no está diciendo hay que morderme y comer mi carne. Y hay que, pues, cortarme y chupar mi sangre. No está diciendo literalmente. Esto es simbólico. ¿Cómo? Pues es un símbolo de cómo recibir Cristo. Cómo recibimos pan y lo comimos y entra dentro de nosotros, en el estómago. Cómo tomamos algo y entra dentro del estómago. Jesús está diciendo, hay que comerme, hay que tomarme por fe. Y yo entro a vivir adentro en su corazón. Entonces esto no es literalmente comer y ser caníbal, ¿verdad? Esto es simbólico de cómo recibirle. Y esto te voy a probar mientras que vamos al libro de Salmos. Vamos a Salmos 34. Salmos 34 dice claramente, no debemos comer Jesús y su carne y su sangre. Debemos recibirle por fe. Salmos 34:8. Gustad y ved que es bueno el Señor. Bienaventurado es el hombre que confía en Él. Entonces, confiar. ¿Sabes qué significa confiar? La salvación es por creer. La salvación es por fe. Entonces Jesús está diciendo, porque estaba escrito en el Antiguo Testamento y todos sabían que estaba citando este versículo, gustad al Señor y ved que Él es bueno. ¿Cómo gustamos? ¿Cómo aceptamos? ¿Cómo comimos? ¿Cómo bebimos al Señor? Por confiar, por fe en Él, le recibimos. Ve entonces que el pan que estaba ahí era simbólico de Cristo. Y Cristo no estaba diciendo, hay que comerme. Él estaba diciendo, hay que confiar en mí para ser salvo. ¿Y en mí qué? Confiar en mi sangre. Vamos a ver. Quiero explicar bien que la salvación no es por un rito. La salvación no es por otro sacrificio, como algunos dicen, que quieren tomar y comer. Y ellos literalmente piensan que ellos están tomando. No, una vez hizo esto. Y dice, mire, mi cuerpo, lo que yo hice en la cruz, acéptalo por fe. Como tú comes algo y entra adentro, tú tienes que confiar en mí para que entro adentro. Contigo, por fe. La Biblia claramente dice que salvación es por fe. Efesios 2, 8, 9 dice porque por gracia sois salvos por la fe. Y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras.
salvos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Fe en qué? Fe en su sangre. Romanos 3:25. ¿Qué dice Romanos 3:25? Pues allí nos enseña claramente de qué estaba hablando Jesús. Él no quiere que comimos literalmente con dientes al Señor Jesucristo. Él está diciendo simbólicamente, acéptame por la fe. Romanos 3:25 dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre. Hay que confiar en la sangre derramada. Y cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador por la fe, por confiar en lo que Él hizo en este sacrificio, eres salvo. No es por otra forma. Eres salvo por la fe. Bueno, ¿eres salvo? ¿Has confiado en la sangre? Bueno, vamos a leer Efesios 1:13 para que entiendas, ¿verdad? El Evangelio es 1 Corintios 15, 1-4 y habla cómo Cristo murió, fue sepultado y resucitó y cómo Él hizo todo por nuestros pecados. ¿Qué dice Efesios 1:13? Dice, en el cual esperasteis también. ¿Okay? Esperar y confiar eran sinónimos en el castellano antiguo. En inglés dice confiaste. Entonces, confiar es por fe. En el cual esperasteis o confiaste también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En el cual también desde que creísteis, creer es confiar, es tener fe. Desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando por fe recibimos a Cristo como nuestro Salvador, somos salvos. Y somos ahora santos. Somos ahora gente de Él. Y estamos en Él y Él en nosotros. Y esto es el último. El último es esto. El cuerpo de creyentes de Jesús. Quiero explicar bien. Vamos a Mateo 19. La Biblia nos enseña que cuando uno acepta a Cristo Jesús, Cristo dice que Él mora adentro por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Entonces Él está en nosotros. Pero también dice que nosotros que somos salvos estamos en Cristo. ¿Cómo estamos en Él? En su cuerpo. Y la Biblia llama esto el cuerpo de Cristo. Y es como una mujer que se case con hombre. El hombre es el marido, la mujer es la novia. Y después que se casan es la que es la esposa. En Mateo 19, 5-6 leímos. Y dijo, por esta causa el hombre dejará padre y madre y se unirá a su esposa y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Entonces, hombre y mujer se casan. Ahora, ¿quiénes son? Una sola carne. Un cuerpo. Ya no más dos. Aunque que en los ojos de nosotros sí son dos. Pero en el mente de Dios ya son uno. Y miramos a ellos, pues tienen el mismo nombre. Nombre de él, nombre de ella, pero mismo nombre al fin. Entonces, la salvación es igual. Vamos a Efesios 5. Y cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, en los ojos de Dios somos la novia de Cristo. Y al rato, cuando vamos y tenemos el cuerpo glorificado, ahora somos una sola carne. Somos el cuerpo de Él. ¿Me entiendes? Efesios capítulo 5, versículo 23. Efesios 5, 23 y adelante. Porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el salvador del cuerpo. Como pues la iglesia es sujeta a Cristo, así también las casadas lo sean a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra,
para que la presentase a sí mismo iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Y al fin, versículo 31 y 32 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se pegará a su esposa, y los dos serán una carne. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y la iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces todos que son salvos se llaman cuerpo de Cristo, según la palabra de Dios. Primero de Corintios 12, 13. Mire lo que dice. Primero de Corintios 12, 13. Leímos. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Ora judíos o gentiles, ora siervos o libres. Y a todos se nos ha hecho beber en un espíritu. Vamos a Romanos capítulo 12. Ve, cuando aceptamos a Cristo somos parte de su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Dice Romanos 12:5. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y cada uno miembros los unos de los otros. Entonces así se llama el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Aquí está el tiempo de la iglesia. La iglesia es los que son salvos. El cuerpo de Cristo es la iglesia o los que son salvos. Y esto podemos ver claramente si leímos la Biblia. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Y quiero explicar esto porque algunos enseñan bien y otros no en cuanto de esta enseñanza. Y yo quiero enseñar bien lo que la Biblia dice. Mire lo que dice Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, el cual es principio, el primogénito de los muertos, para que en toda tenga Él la preeminencia. La iglesia comenzó con Cristo, quien es la cabeza. Y los que aceptan a Él son parte de su cuerpo. Son, ¿qué? Pues su novia. Y algún día serán su esposa. Te explico en un momento, pero mire primero al versículo 24. Y ahora me regocijo en mis sufrimientos por nosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Ok? Entonces el cuerpo de Cristo es la iglesia. Bueno, la Biblia lo dice. Vamos ahora a 2 de Corintios. 2 de Corintios. Y allí en 2 de Corintios 11:2, el apóstol Pablo nos explica así. 2 de Corintios 11:2. Porque yo soy celoso de vosotros con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Somos ahora la novia de Cristo. No tenemos el cuerpo glorificado todavía, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Algún día en nuestros cuerpos resucitados al rapto, Él nos va a llevar arriba. Y ahora, o después de esto, seremos la esposa de Cristo. Entonces estamos esperando casar con Cristo. Pero en los ojos de Él ya somos la novia. ¿Y qué? Bueno, en los ojos de Él ya somos su esposa. Solo falta el rapto, solo falta el cambio de este cuerpo a un cuerpo glorificado. Pero mientras que esperamos, somos parte del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 12 hasta 22. Allí, en Efesios 2:12, mire lo que dice, versículo 12 y 13 y 14. Que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la república de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y dice, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre. Solo salvo por la sangre. Porque Él es nuestra paz, que de ambos ha hecho uno, y ha derribado el muro intermedio que nos separaba, habiendo
abolido en su carne la enemistad. ¿Para qué? Para formar en sí mismo de los dos un nuevo hombre. Y bueno, no me acuerdo dónde está, versículo 16. Y para reconciliar ambos a Dios en un cuerpo por la cruz. Y más habla ahí. Pero es por lo que Él hizo en la cruz, podemos ser salvos. Si aceptamos por fe. Y si aceptamos lo que Él hizo en su cuerpo en la cruz, Él nos salva y ahora somos parte de su cuerpo. Entonces ve lo que dice. Y si somos salvos, somos parte del cuerpo de Cristo y podemos decir, como dicen aquí en Revelación 21. Revelación 21, versículo 9. Dice, y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 postreras plagas. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, esposa del Cordero. Ahí está mencionado la esposa. Y 22:17. 22:17 dice, y el Espíritu y la desposada dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. El cuerpo de Cristo está diciendo, venga a Cristo. Acéptale como tu Salvador. Porque Él quiere salvarte. Espero que pudiste entender lo que prediqué hoy. Porque solo quiero yo ir a la Biblia y explicar lo que dice. Y pienso que hice bien en explicar que Cristo Jesús es Dios. Y Él pudiera tomar forma de un cuerpo antes que fue nacido. Y visitó a muchos en el Antiguo Testamento. Pero Él vino nacido en este mundo. Y dio su cuerpo para ser golpeado. Murió por nosotros y fue enterrado. Él resucitó de entre los muertos. Y Él dice, como tú comes pan, acéptame. Como tú recibes pan a comer, recibe a mí por la fe. Y yo entraré, yo moraré contigo por siempre, en su cuerpo, hasta que voy a dar otro cuerpo, un cuerpo glorificado. Pero tú eres parte de mi cuerpo cuando eres salvo. Para mí es una enseñanza bella. Y estuve feliz que alguien me puso a pensar en esto, ¿verdad? Y qué bendición que yo sé que soy salvo. La única cosa es, eres tú cristiano. Eres tú parte del cuerpo de Cristo. Eres tú salvo. Si no, venga a Cristo. El libro de Actos o Hechos 4:12 dice que no hay salvación en ningún otro, sino Cristo Jesús. Te pido venir a Jesús y aceptarle por la fe en la sangre, para que tú también puedas ser parte del cuerpo de Cristo y que puedas tener vida eterna. Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo si Dios permite. Adiós.